Se ha documentado científicamente miles de casos de niños pequeños que tan pronto empiezan a hablar, manifiestan de una forma similar a la anterior frase los recuerdos de una vida anterior. Pasamos la vida trabajando como esclavos y temiendo a la muerte sin ni siquiera saber por qué. Quizás deberíamos detener un momento nuestras robóticas vidas para descubrir que es muy probable que la muerte realmente no exista. Que la energía, o lo que también llaman el alma, reencarna una y otra vez de un cuerpo a otro, como ya han podido demostrar trabajos serios y estrictos de valientes investigadores. Algunos investigadores han descubierto miles de casos de niños por todo el planeta, que en su más tierna infancia y antes de ser programados por la educación y la televisión, recuerdan y cuentan a sus padres alguna de sus vidas anteriores, describiendo detalladamente vivencias, hechos, lugares y personas que existieron mucho tiempo antes de ellos nacer. Pero ¿qué ocurre cuando los padres investigan sobre lo que cuentan sus hijos y descubren que todo existió y ocurrió realmente en el pasado tal y como lo describen los niños? En este trabajo audiovisual les mostraremos los más increíbles casos reales de personas que han reencarnado. En el puesto número 5 tenemos a Gus Ortega, un niño de Colorado en Estados Unidos. Gus Ortega afirma haber existido en otra vida como su propio abuelo. Empezó a hablar del tema cuando tenía apenas 18 meses e hizo un montón de declaraciones bastante específicas. Se trata de uno de los casos más convincentes de reencarnación que se está investigando. Gus afirma ser su abuelo, quien murió en 1993 debido a un accidente cerebrovascular. El hombre era propietario de una tienda donde vendía de todo. Amaba profundamente a su familia, pero nunca llegó a conocer a su nieto Gus, quien nació un año después de su partida. Con 1 año y medio, el niño se dirigió a su padre mientras le cambiaba el pañal diciéndole: «Cuando tenía tu edad, a mí me tocaba cambiarte el pañal». El hombre se quedó perplejo. Cierto día, su padre llevó fotos antiguas a la casa y se las mostró a Gus. Lo que sucedió a continuación fue algo verdaderamente extraordinario. Su hijo apuntó a una de las personas retratadas en las fotografías y dijo: «Ese soy yo». Gus recordó episodios de la vida de su abuelo que su padre apenas guardaba en su memoria. En el puesto número 4 tenemos el caso de Ian, un niño de Florida en Estados Unidos. Un niño de 6 años afirma haber sido un policía de Nueva York que murió de un disparo. Sus recuerdos le indican que cierta noche entró en una tienda donde había delincuentes que lo asesinaron de un tiro. Este policía supuestamente era el padre de su madre. Y aquí viene lo interesante. El niño sufre de una extraña enfermedad del corazón de tal forma que cuando se esfuerza de más, sufre un desmayo. Antes de los 4 años ya había pasado por 6 cirugías, debido a que su arteria pulmonar presenta defectos, provocando esto que su corazón no se desarrolle del lado izquierdo. Justo en el mismo lugar donde el niño afirma haber recibido el disparo. En el puesto número 3 tenemos el increíble caso de Dilushki Nisanka. Esta pequeña vive en una comunidad donde la mayoría de la población practica la filosofía budista. Y precisamente de aquí vienen muchos y quizá los mejores casos de reencarnación. El caso de Dilushki Nisanka, sin duda resulta uno de los más fantásticos. Esta niña habló de una vida pasada durante 3 años, donde insistía y repetía la misma historia sin parar. Sorprendió a sus padres cuando les reveló que no era su hija y que tenía padres en otro lugar. También les dijo que murió en un lugar cerca de Dambulla, un sitio a 6 horas de viaje, donde había un río al que cayó desde un puente mientras cruzaba. Un periodista escuchó la historia y su caso fue publicado en el periódico. Pronto la familia recibió una carta de un señor de nombre Ranatunga, quien reconoció la historia idéntica a la de su hija muerta. Los Nisanka hicieron un viaje de 6 horas hasta Dambulla para encontrarse con esta familia.
En el camino la niña reconoció el lugar y guió al automovilista hasta la casa donde moraba su antigua familia. Fue un encuentro verdaderamente emocionante y la pequeña niña parecía mucho más a gusto con esta familia. La hija de Ranatunga tenía 6 años cuando murió ahogada al caer del puente. De las 20 declaraciones ofrecidas por Dilusky, 12 encajaban a la perfección y eran bastante específicas. En el puesto número 2 tenemos el caso de Cameron Macaulay, en Escocia. Como cualquier niño promedio de 6 años de edad, el pequeño disfrutaba mucho de hacer dibujos. Uno de sus favoritos era el de una casa de fachada blanca y localizada en una bahía. Cuando su madre le preguntó qué era aquella casa, la respuesta de Cameron le produjo un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. El niño respondió que aquella era su casa. Que antes vivía allí con su antigua madre. En una isla de Escocia a una distancia aproximada de 260 kilómetros de su residencia actual. Cameron estaba convencido de que tenía una vida pasada, y parecía muy preocupado de que su antigua familia pudiera echarlo de menos. Luego del susto, su madre recordó que desde que Cameron aprendió a hablar, acostumbraba a relatar aventuras infantiles vividas en aquella isla. Pero desde el momento en que empezó a relatar detalles de la casa donde tuvieron lugar estas aventuras, muchos otros recuerdos empezaron a aflorar. El pequeño describía a su antigua familia, a sus hermanos y hermanas. Incluso llegó a contar cómo había muerto su antiguo padre. No demoró mucho tiempo para que un equipo de investigadores dieran con el niño y le hicieran una invitación para ir a conocer su antiguo hogar. Cuando recibió la propuesta, la madre de Cameron se asustó, pues su familia rechazaba la idea de una vida pasada. Pero el niño se mostró tan contento que no conseguía dejar de saltar de alegría. Cuando el avión se posó en la bahía donde supuestamente residía en su vida pasada, el niño levantó sus manos al cielo y gritó, «Estoy de vuelta». En el puesto número 1 tenemos el extraordinario caso de James. En Estados Unidos. Era un niño al que le gustaba jugar únicamente con una cosa. Aviones. Rechazaba cualquier otro juguete que sus padres le daban. Él solo quería aviones. Cuando cumplió 2 años, todo cambió. El niño comenzó a tener horribles pesadillas relacionadas con la aviación de guerra. Su madre solía despertarlo mientras gritaba cosas como, «Avión en llamas, el hombre no logra salir». El pequeño también llegó a decirle a su padre que había despegado de un navío llamado Natoma, y que había volado algunas veces con alguien llamado Jack Larson. Luego de una investigación, el padre de James descubrió que Natoma y un hombre llamado Jack Larson en realidad existían. El bahía Natoma era un pequeño portaaviones en el Pacífico. Y el hombre llamado Jack vivía en Arkansas. Su padre se obsesionó con este misterio y descubrió que el único piloto de aquella escuadra que fue abatido se llamaba James Houston. Y tenía 21 años cuando murió el 3 de marzo de 1945. Entonces empezó a creer que su hijo era la reencarnación de Houston y que había regresado porque tenía algo que terminar. Los padres del pequeño decidieron escribirle una carta para la hermana de Houston, a quien habían contactado, contándole la historia del pequeño. Y frente a tantos detalles, que de algún modo el niño sabía,